Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por recibirnos. Por favor. Este es uno de, bueno, el más nuevo es el Departamento de Derecho. El más nuevo, el último en ser inaugurado, sí, fue el Departamento de Derecho. El año pasado. El año pasado, creo, sí. si no me equivoco. Sí, sí. ¿Y este cuánto tiene? Y estamos acá desde el año 2015, si no me equivoco. También nosotros nos mudamos en 2015, 2016. Vamos a caminar un ratito. Así que, pero acá no hay aulas. no, funcionan oficinas de profesores en del Departamento de Ciencia e Ingeniería de la Computación, oficinas de becarios, laboratorios y también funciona la sede del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación. ¿Cada vez más pibes se anotan en esta carrera? En las carreras de computación hay distintas alternativas, hay ingenierías, hay licenciaturas, hay cada vez más alumnos, sí. La cantidad de alumnos ha aumentado notablemente los últimos años. De hecho, yo actualmente estoy en una materia que tengo unos 140 alumnos anotados en un único aula, eso es una gran cantidad de gente. Y digamos, el proceso es que cada vez hay más, ¿no? El proceso es que cada vez hay más, aumenta el interés y realmente también un poco tiene que ver con la movida de que hay una salida laboral casi asegurada para las personas que estudian alguna... ¿Casi asegurada? Sí, sí, sí. Yo diría que hay una demanda en este momento de la sociedad mucho más grande de lo que es computación, de la oferta que existe. Y de hecho, mucha gente consigue trabajo en el exterior o trabajos incluso remotos, radicados en Argentina y desarrollando trabajo Vamos para afuera. allá. Me quedé pensando en eso, claro, porque cuando uno habla de licenciado, ingeniero en computación, no está pensando en un tipo sino, ¿qué significa? Armar programas, el software, el hardware, no sé. Bueno, es una No buena, es solamente sí. un tipo que sienta en la computación y sabe dónde se prende, cómo se apaga, arreglarla. No, es una buena pregunta porque, digamos, hay algo que sucede con lo que es computación, que es una disciplina relativamente joven, pero al lado de otras profesiones que tienen una consolidación histórica, podemos decir abogacía, médico, contador, que todo el mundo se imagina qué es lo que hace la persona que está detrás de ese título profesional. En el caso de computación existe gente que hace tecnicaturas, que realiza distintos tipos de estudios y que es capaz de realizar distintos tipos de trabajos. En el caso de la universidad, lo que se forman son profesionales, ¿sí?, que tienen ya la capacidad de después de desempeñar roles gerenciales en grupos de trabajo, en unidades de ¿Es empresas. nada que ver con lo que yo te pregunté? Claro, no. O sea, digamos, la parte de programación se aprende, se desarrolla. La persona puede trabajar programando, pero la capacidad que uno adquiere a través de los estudios universitarios le dan a la persona la capacidad de programar por un lado y a su vez de coordinar equipos de trabajo y de alguna manera trabajar de una manera con una formación integral, ¿sí? Es decir, es una formación muy buena la que se brinda y además, tiene una proyección de tipo internacional, digamos, los temas que se ven en nuestra universidad son de carácter similar a los que se ven en otros lugares del mundo. Decime, Carlos, vamos por acá, así Sí. nos agarra justo el viento en contra. Supongo que interesa tanto al pibe como a la chica, ¿no? Sí. Se ha visto, hubo un movimiento en los años 80, 90, había una cantidad de hombres y mujeres más balanceada, digamos, después hubo una especie de declive, un valle, que por suerte se ha logrado revertir, ha habido políticas públicas también que han estimulado un poco la participación de más mujeres en lo que se denominan disciplinas STEM, que es el nombre, ¿Qué es eso? la abreviatura en inglés que se da para lo que involucra a la ciencia, science, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, todas esas disciplinas que en general tenían bajos porcentajes de mujeres, ¿sí?, como alumnas, han sufrido de alguna manera, se han desarrollado distintas acciones para tratar de estimular que haya más mujeres participando, ¿sí? Y se ha logrado en gran parte porque tenemos afortunadamente un grupo cada vez más mixto en ese sentido. Y, a ver, quiero preguntarte y que lo respondas como si fuéramos todos, yo por lo menos y mucha de la gente va a escuchar, de primero inferior, Sí. como era en mi época. ¿Qué miércoles es la inteligencia artificial? Bueno, la pregunta del millón es una pregunta que
digamos, curiosamente es algo que nos ha invadido a todos porque lo escuchamos en la televisión, lo vemos en la radio, en los medios. Lo veo en las redes sociales. En las redes sociales permanentemente aparecen notas de decir, le preguntamos a la inteligencia artificial qué hay que hacer de comer hoy. No solamente, y nos sino dijo... que te hacen un dibujo, te hacen un cuadro, te hacen una persona, no Claro. sé. Bueno, para contextualizar un poco la situación, hay que pensar que hablamos de algo que tiene 70 años de existencia, aproximadamente, que surgió casi junto con las computadoras. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un auge de alguna manera de la gente que investigaba computación y se dieron las primeras computadoras electrónicas y hubo un investigador llamado Alan Turing que desarrolló justamente un trabajo científico donde él se planteó la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? ¿Sí? Se hizo esa pregunta. Para lo cual había que definir qué era una máquina y qué era pensar, de alguna manera. Esos son los dos aspectos. Él definió el concepto... Más o menos, lo de la máquina lo podemos... Lo de la máquina es fácil de entender, digamos, pero la que es pensar. Entonces, él desarrolló la idea de que una máquina se iba a decir que pensaba en la medida en que fuera capaz de engañar a un ser humano. Es decir, yo pongo a una máquina a desarrollar algo, la máquina está detrás de un biombo, y alguien a mí me dice, mirá este resultado. Y yo digo, bueno, esto lo hizo una persona. Cuando levantan el biombo y del otro lado hay una máquina, de alguna manera uno puede decir que la máquina es inteligente. ¿Sí? Es decir, supera las expectativas naturales que tendría un ser humano. Engaña la capacidad humana de detectar inteligencia. ¿Sí? Esa es la definición que se planteó en 1950 aproximadamente. Hubo avances en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, hubo muchos momentos en que hubo cierto desconcierto, es decir, no sabemos para dónde seguir, hasta que en los últimos años, de alguna manera, con la explosión de Internet y la gran existencia de datos de distintas fuentes, Claro. se mejoraron los algoritmos y se mejoraron algoritmos y programas que pueden aprender rápidamente cosas a partir de miles o millones de datos. Entonces, Yo cargo todos esos datos y el algoritmo, la máquina elige, claro, pum, digamos, pin, y arma. Sí, digamos, una cosa que hay que tener en cuenta es que de alguna forma no hay una magia atrás de todo esto. Hay un programa que comete errores muchas veces, que aprende cosas. Pero un programa hecho por un ser humano. El programa hecho por un ser humano, pero el comportamiento del programa después, o los resultados que uno obtiene, ya escapan la posibilidad de que el ser humano prediga qué es lo que va a pasar. ¿Ah, sí? Eso es lo que sucede, digamos, cuando nos pasa con ChatGPT, que uno pregunta cosas y tiene diálogos. Nunca lo utilicé. Ah, bueno, si nunca lo usaste, vale la pena probarlo de alguna forma porque uno de alguna manera puede dialogar con un chatbot o con estos programas que están para WhatsApp, sí que puede hacer una especie de diálogo. Y esos programas simulan que hay una persona del otro lado, ¿sí? Que a veces puede haber un programa que me contesta sobre el suministro eléctrico y yo le pregunto si la luz está cortada y me dice, decime en qué es, me hace una repregunta y me va orientando. Ha habido muchos avances en muchas áreas, ¿sí? Es decir, lo de ChatGPT ha sido quizás el año pasado lo que adquirió mayor relevancia. Y porque hubo mucha gente que... Mucha gente empezó a salir con el tema de los dibujos del Papa con la campera y bueno, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Y lo que está generando problemas también es el hecho de que aparece lo que se conocen como deepfakes, ¿sí? Los que serían fraudes profundos, por decirlo a la traducción. En lugar de fake news. De fake news son deepfakes, es decir, son fraudes tan bien hechos, donde aparece, por ejemplo, Putin haciendo una declaración y en realidad está hecho con inteligencia artificial, no es Putin real. ¿Sí? Ha pasado. Ha pasado, exactamente. Entonces ponen algún político o alguna figura de relevancia a hacer una declaración, generan un impacto un despelote. Y después se arma el lío y a partir de ahí, bueno, hay consecuencias. A tal punto llega eso que ha habido casos en los cuales se han fraguado noticias sobre acciones en la bolsa. Hay una noticia falsa, la empresa sale, la acción cae, aparece gente que compra, después la acción sube, la empresa lo desmiente. Y ganamos todo, el que hizo la macana, la bolsa, todo. Exactamente, o sea, para ese tipo de cosas se usa también inteligencia artificial a veces. De todo esto vas a hablar, pero vamos a seguir conversando Sí. porque me interesó. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Estamos con el doctor Sí. en computación, Carlos Chañeva.
pueden hacerme decir a mí, a vos, cualquier cosa. A un presidente, cualquier cosa. Sí, de alguna forma. Armar una guerra. Hay que tener ciertos elementos. Exagerando un poco. Sí, exagerando un poco. Sí, un tipo como yo, que lo único que sabe es prender, escribir y chatear. Sí. Nada más. Y buscar información. ¿Cómo me doy cuenta si es trucho o no es trucho? En general, justamente ahí aparece la cuestión que planteaba Alan Turing en 1950, de decir, la persona que está siendo engañada por una máquina, la máquina tiene ese comportamiento inteligente. Nos pasa, digamos, ser engañados por fraudes, nos pasa con el cuento del tío, digamos. Viene una persona, me dice que quiere cambiar dólares o algo por el estilo. Puede ser que alguien me dice, no seas ingenuo, no le creas. ¿Cómo me doy cuenta yo que la historia es verídica o que me están mintiendo? Entonces, nos pasa todo el tiempo el hecho de tener que distinguir lo real de lo que no es real. En el caso de inteligencia artificial, lo que sucede es que es algo que se ha instalado, si lo miramos desde el lado positivo, como una ayuda a los procesos de toma de decisiones. Es decir, si yo tengo una persona que, por ejemplo, un médico necesita hacer una operación y tiene que tomar una decisión que tiene una alta responsabilidad, yo no le voy a confiar una máquina que defina en dónde que hay que realizar un corte con un bisturí. Pero sí el médico lo que puede hacer es consultar a algún asistente de inteligencia artificial que recorra todas las operaciones que se hicieron parecidas a esa y que sugiera cuál es la acción más conveniente en ese caso. Pero entiendo, no sé, me supera totalmente, Sí. me supera totalmente. Un médico que yo entiendo, ponerle, le sigo con el ejemplo, se preparó, estudió, vio miles de casos, ¿por qué confiar en eso que lo que hace es agarra información de acá, de allá, de acá y hace... Una vez lo escuché al escritor de Bahía Blanca, Martínez. Sí, Guillermo Martínez. Guillermo, eso, que hemos hablado muchas veces con él, la última vez sobre este tema, y él decía, hice una prueba, le dije que escribiera un poema, no me acuerdo, y parecía que había sido escrito por Borges. Y Sí. lo que pasa es que había sacado de acá, de allá, de acá, y Exacto, había hecho una semejante ensalada que quedaba perfecta. Exacto. Hay todo un tema relacionado a lo que es derechos de autor y el hecho de que este tipo de creaciones no tienen copyright, es decir, si un programa crea algo, ha habido normativa en Estados Unidos que apareció el año pasado de la Oficina Norteamericana de Copyright, que dice que el resultado, por ejemplo, de uno de estos programas, yo no puedo ir y decirlo, obtuve esto, por lo tanto yo soy el autor porque lo obtuve yo haciendo cierta acción con un programa, sino que tiene que haber un ser humano que sea el que realmente se apropie de la idea. Hay toda una discusión... No es para vagos, te voy a hacer una pregunta ¿no es para vagos eso? Digamos, es una pregunta compleja de responder. La tecnología, digamos, cuando yo era chico, aprendí en la escuela primaria concepto de caligrafía, que según me contaba mi abuelo, antes era todavía incluso más con una pluma y con tinta. Yo, sí, con plumín. Con plumín. Entonces uno podría decir, bueno, la gente hoy escribe con el celular y no escribe más con el plumín. ¿Es bueno? ¿Es malo? Y son tecnologías diferentes, ¿sí? Digamos, las tecnologías van cambiando. Pero yo no me refiero a la tecnología, ¿sabéis? Yo me refiero a la capacidad de razonamiento del ser humano, Eso sí, a la capacidad de sí, creación sí. del ser humano. Es cierto que acá lo que aparece, hay un nombre que a mí me gusta mucho, que es el que se utiliza a veces, que es el de prótesis cognitiva. De alguna manera, una persona que necesita una pierna ortopédica, le colocan una prótesis y vos podés caminar con esa pierna. Acá lo que estamos viendo es que surgen prótesis cognitivas, prótesis que mejoran nuestras capacidades intelectuales de distintas maneras. La pregunta es si eso no será perjudicial y nos hará quitar facultades que necesitamos, poder razonar, poder saber preguntar. Digamos, si una persona no sabe buscar información o no sabe tener pensamiento crítico para distinguir cosas verdaderas de falsas, va a creer cualquier cosa. ¿Sí? Porque en definitiva uno se pone a pensar, ¿no? La máquina la creó el hombre, no Sí, se crea sola. Sí, sí. El programa lo creó un hombre, Sí. la capacidad de un hombre, alguien Sí. que estuvo horas y horas y meses y años pensando, ayudándole un matemático, un filósofo, no sé, un artista, Sí, no sé, sí, lo que sí, sea. sí. Entonces, ¿dónde está? Y lo que sucede es Todavía está en la cabeza del ser humano. Sí, lo que sucede es que hay procesos allí. Te facilita un poco
pienso. Sí, sí, sí. Es muy interesante la pregunta. Te facilita la vida, el desarrollo de la vida, Sí. pero de ninguna manera te puede organizar la vida como para que te vuelvas loco con la máquina. Ese es mi temor. Claro, el tema es que la interacción del hombre con las máquinas ha existido a lo largo de la historia. Se ha dado, qué sé yo, cuando apareció la máquina a vapor, cuando fue la revolución industrial. Cuando Pensar en la rueda, claro, nada más. cuando surgió el automóvil, mucha gente de alguna manera pensaba, no es lo mismo andar en un automóvil que andar a caballo, que es mucho más, tiene elementos que son más relacionados con la naturaleza, es antinatural el auto al lado de un caballo. Sí. Y sin embargo, el auto terminó predominando, sí, claro. Y el caballo quedó relegado a los que hacen equitación. Sí, y entonces, al campo. Y al campo. Entonces, es una cuestión compleja porque la sociedad se va modificando. Sería complicado también definir qué es progreso exactamente. Es decir, si las personas acceden a tecnología, pero empiezan a carecer de pensamiento crítico... No estoy diciendo que uno no lo utilice. No, entiendo. No estoy diciendo que uno no lo utilice, claramente. Lo que digo, hay que valorar la capacidad del humano, no tanto sorprenderse por la máquina. Porque esa máquina está ahí porque alguien... Sí. El problema también es que cada vez surgen más dispositivos de este tipo, que la gente los usa de manera intuitiva, natural, como los celulares, que son... Pero los celulares, uno internet... piensa hace 20 años el mundo era muy diferente. Pero vos me decías en el 2020, a mí, sí, bicho de radio de toda la vida, no tenés que ir a la radio para salir por radio. ¿Cómo no tengo que ir a la radio para salir por radio? Sí. Y sin embargo estuve 6 meses saliendo desde mi casa. También, y las reuniones que se hicieron a través de internet, quedó la tradición de alguna manera. Hoy en día nos hacemos una reunión virtual. Igual que cuántas personas uno conoce hoy y trabajan desde la casa con una computadora. Exacto. Y capaz que le están haciendo un laburo a un tipo que vive en Los Ángeles. Exactamente. O sea, el modelo de trabajo ha cambiado. Y lo que sí es cierto que de alguna forma también nosotros desde el Instituto de Ciencias de Ingeniería de la Computación, el departamento también a través de su formación académica lo hace, buscamos de alguna forma alfabetizar a la población en temas como inteligencia artificial, porque es una temática donde hace falta que las personas conozcan los conceptos fundamentales para poder después discernir, ¿sí? De la misma manera que la educación financiera permite que vos vayas a un banco y decidas si poner un plazo fijo o si sacar dinero de caja de ahorro, comprar dólares, eso se logra con educación financiera. Hace falta una alfabetización en inteligencia artificial para que la gente diga después, a ver, y esto contame, ¿y cómo sería la manera en que aprende? ¿Y esto es un problema, esto es una ventaja, esto es una desventaja? Eso es una de las cosas que hacen un falta. poco la nota era eso, porque ahora hay toda una serie de charlas. Hay una serie de charlas. Vos sos una de las que va a dar. Yo voy a, de alguna manera, dar la apertura de estas jornadas que vamos a hacer. El año pasado organizamos en Casa Coleman una jornada orientada a las empresas de Bahía y la región para hablar sobre inteligencia artificial y su aplicación en empresas. Esta vez lo que queremos hacer es llegar un poco al público más general, a la sociedad bahiense. Alfabetizar. Alfabetizar, exactamente. A mí es una palabra que me gusta porque es justamente lo que queremos mostrar es que las investigaciones que realizamos nosotros tienen aplicaciones en montones de aspectos de la vida cotidiana, en curar personas, en manejarse con imágenes de manera inteligente. O sea, sobre eso van a tratar las distintas charlas que se van a dar. Van a ser los días viernes a las 18 horas en el espacio Bahía Hub, que era antiguamente Espacio Tech, ¿sí? En calle Firroy. Un gustazo. Bueno, un gusto, Luis. Muchas gracias. Muy amable.